Empató la selección Colombia con Portugal, un partido que lo merecimos ganar, un partido que desde la previa uno le firmaba el empate a Portugal porque es una selección fuerte, yo creo que es de las más fuertes candidatas a quedarse con este mundial y yo creo que en la cancha no se vio eso, en la cancha se vio una Portugal perdida, una Portugal que si bien sabía qué secuencias de juego seguir, que si bien conocía las rutas para llegar al gol, Colombia no se lo permitió en ningún momento. Y yo creo que si bien Portugal tiene un estilo de juego que impone, porque lleva muchos jugadores al ataque, genera superioridades numéricas en los tres carriles de la cancha, entonces es una selección que a nivel táctica, a nivel lo que son, bueno, lo que hablamos, los papeles, impone mucho. Pero Colombia hoy la anuló completamente y con un 11 que la verdad a mí no me convencía al principio, porque hubieron tres cambios, dos de ellos yo creo que muy importantes, y es que Mojica no jugó, Mojica tiene amarilla y es entendible que no haya jugado. En su lugar jugó Machado, yo creo que Machado no está a un nivel muy alejado de Mojica, de hecho hoy creo que Machado jugó mucho mejor de lo que lo había hecho Mojica hasta ahora, y yo creo que el partido que hace Machado hoy es un partidazo, o sea, no hay nada que reclamarle a Machado por ahí. El otro cambio, que ya no me convence tanto, es el que hace por Daniel Muñoz. Sale Daniel Muñoz y entra Santiago Arias. Yo creo que Néstor Lorenzo plantea esto para jugar un fútbol más defensivo seguramente. Y yo creo que eso no termina no me terminó gustando a mí porque si bien Santiago Arias cumplió muy bien con su rol defensivo, yo creo que pudimos aspirar a jugar con el mismo esquema que le jugamos al Congo, con el mismo esquema que le jugamos a Uzbekistán, obviamente con las debidas modificaciones para adaptar este partido, porque todos los partidos son distintos. Yo creo que se pudo haber administrado mejor el planteamiento de este partido, pero aún así logramos hacer un gran partido donde fuimos superiores a Portugal en todas las líneas y en la gran mayoría de momentos del partido. Porque si bien Portugal tuvo varias ocasiones de las más peligrosas del partido, yo creo que generalmente, o sea, en el cómputo global, el que tiene el dominio de la cancha, el que maneja el medio campo, el que maneja los tiempos del partido, el que decide cuándo quién tiene la pelota, el que se tira adelante, el que rompe líneas constantemente, ese fue Colombia. Y yo creo que quedó más que demostrado. No solo en la posesión de la pelota, sino también en cómo defendíamos cuando no la teníamos. Portugal pocas veces, muy pocas veces, pudo acercarse al área de Colombia y hacer daño. Y las veces que sucedió esto fue porque Lucumí se descuidaba, porque eh, Portugal, que es una selección con muy buenas transiciones, transicionaba rápido y no le daba tiempo a Santiago Arias para volver y quedaba ese espacio. Pero son errores individuales que son prácticamente inevitables en un partido. Entonces, si uno juega contra Portugal, uno sabe que se está exponiendo a este tipo de situaciones. Y lo que yo siempre digo, el rival también juega. Es imposible que los 90 minutos nosotros seamos los que tengan la pelota, los que estén insistiendo. Pero Portugal tuvo muchas menos ocasiones que Colombia. Y eso fue porque Colombia no le permitió tener ocasiones. Portugal hubo momentos del partido en el que tenía posesiones largas, donde tocaba el balón, donde la movía de un lado para otro, pero Colombia no le cedía los espacios, porque defendimos de una forma organizada, evitando las superioridades numéricas, armando ese 4-5. Un 4-5 que me sorprendió a mí en lo personal, porque no me esperaba que con James lo pudiéramos armar. Si bien la gran mayoría de situaciones era un 4-4-2, como habíamos estado viendo estos últimos partidos, yo creo que realmente a nivel defensivo estuvo muy bien logrado lo de Colombia. No solo por el parado del equipo en sí, sino también por cómo se tomaban las marcas individuales y por cómo no se descuidaron las bandas. Lorenzo supo cuál era su prioridad y su prioridad fue cuidar las bandas. Porque el medio, ya les voy a hablar un poco más del medio, porque hay un jugador, el 14, Gustavo Puerta, que hizo un partidazo y se comió el mediocampo, un mediocampo con Bruno Fernández, un mediocampo con Joao Neves, un mediocampo con Vitiña, que son tres de los mejores mediocampistas del mundo. Bueno,
Gustavo Puerta se comió ese mediocampo hoy y se lo comió prácticamente solo, porque Jefferson Lerma no apareció mucho. Después llegó Quintero, y cuando llegó Quintero la superioridad en ese sector de la cancha era prácticamente absoluta. Entonces, ya desde el medio teníamos un dominio bien marcado, tanto con la pelota como sin ella, porque Gustavo Puerta y Lerma, aquí sí que entra Lerma en la parte defensiva, al momento de la transición ataque-defensa, Lerma estaba mucho mejor posicionado, aguantando a los jugadores y evitando ese juego por el medio que hace a Portugal tan letal, el famoso de adentro hacia afuera y afuera hacia adentro. Entonces, Colombia evitó eso desde el medio y hacia las bandas. Hacia las bandas no descuidamos nunca. Eh, Usualmente Santiago Arias quedaba en ese uno contra uno con Joao Félix, después con Rafael Leao, y lo aguantó muy bien. Realmente los dos jugadores que tenían que encarar a Santiago Arias no lograron jugar bien, porque Santiago Arias no se los permitió. Fue un solemne partidazo de Santiago Arias. Y yo creo que hay que hacer mucho énfasis en esto porque en partidos donde sabemos que en ese sector nos van a atacar mucho, yo creo que Santiago Arias es una decisión, es una alternativa muy a tener en cuenta por Daniel Muñoz cuando querramos defendernos. Y es que a nivel defensivo lo de Santiago Arias hoy fue espectacular. Entonces, más allá de esto, más allá de lo defensivo y más allá de la banda de Santiago Arias, que fue la que hubo mayor densidad de ataque de parte de los portugueses. Después Machado jugó también un partido excelente, pero por su banda no se vio tanto. Lo que sí hizo fue cerrarse constantemente para evitar esos balones por el medio entre líneas que ya hemos visto en Portugal anteriormente. Lo vimos en los amistosos, lo vimos contra Chile en reiteradas ocasiones, lo vimos contra Uzbekistán en uno de sus goles. Y yo creo que toda la defensa lo hizo espectacular hoy, salvo Lucumí, que Lucumí se dio los espacios varias veces. Y yo creo que es un, es un, es un aspecto a mejorar, pero en partidos así no se puede perder la marca. Y Lucumí perdió la referencia varias veces, la de Cristiano la perdió varias veces. Hubo una jugada en la que cabecea Joao Félix prácticamente en área chica y por fortuna se va afuera, o sea, cabecea mal realmente, pero no le pueden ganar de aire a Lucumí, un jugador que es alto, que es físico, que es fuerte, que es robusto, no le pueden ganar de esa forma de aire. Entonces yo creo que es un aspecto a tener en cuenta, un aspecto a mejorar y que seguramente lo vamos a pulir para los 16avos, porque si no, realmente nos podemos quedar afuera. Yo creo que el partido que hizo Colombia hoy fue un partidazo. Y yo creo que todos los colombianos nos podemos sentir orgullosos del partido que jugamos hoy. Porque realmente fue un partidazo. En todas las líneas nos comimos a Portugal. Ya les expliqué. En defensa nos lo comimos. Y ahora quiero pasar al mediocampo. En el mediocampo, Gustavo Puerta hizo lo que quiso. Gustavo Puerta manejó los tiempos del partido como se le dio la gana. Gustavo Puerta hoy en un mediocampo muy poblado como es el de Portugal y no poblado por jugadores media pila o jugadores mediocres o jugadores en ligas de granjeros. No, con Joao Neves, con Vitinha, con Bruno Fernández, que son tres jugadorazos de élite de los mejores mediocampistas del mundo, y hoy Gustavo Puerta se los comió a los tres. Hoy Gustavo Puerta manejó el mediocampo a su antojo. Y esto lo hizo no solo Gustavo Puerta, aunque para mí es el que se lleva todo el mérito en este aspecto, pero esto también viene desde el apoyo que dio John Arias desde la salida de la pelota. Gustavo Puerta y John Arias como dupla de internos ha sido, creo que, la mejor decisión de Néstor Lorenzo con esta Colombia. Yo creo que ese mediocampo que tenemos ahora es de los mejores, si no el mejor de la Copa del Mundo hasta ahora, por lo que se ha visto, no desde los nombres, no desde quién es más caro que quién, sino desde lo que se ha visto, desde el fútbol que ha mostrado cada mediocampo en esta Copa del Mundo. Yo creo que sin duda alguna el de Colombia es el mejor. Quizá le competirá el mediocampo de Argentina. El mediocampo de Alemania te lo hubiera dicho, pero realmente en el partido contra Ecuador se vio el mediocampo de Alemania. Entonces yo creo que ahí es cuando uno se da cuenta. Yo creo que el mediocampo de Colombia hoy es muy fuerte. John Arias apoyando desde la salida, si bien hoy no brilló como lo suele hacer, igual jugó un gran partido. Apoyando desde la salida,
siempre bien posicionado, siempre mostrándose. John Arias, usted mira el campo, si usted se detiene, si usted pone pausa en cualquier minuto del partido, va a ver que John Arias está libre para recibir el pase. John Arias es una opción de pase permanente para el poseedor de la pelota y yo creo que eso es importantísimo en un interno, sobre todo con el rol que cumple John Arias en el equipo. Entonces, yo creo que esta combinación, esta trifecta que forma Colombia ahí, ese triángulo con Jefferson Lerma de contención, Gustavo Puerta, que es un crack, y John Arias, que es otro crack en el mediocampo, yo creo que destruyeron todo en el mediocampo de Portugal e hicieron lo que quisieron, manejaron el partido como se les dio la gana. Y ahora pasando con la delantera. James Rodríguez está jugando en los papeles como extremo. James Rodríguez es el jugador que creo que todos los que vemos la selección Colombia, creo que actualmente el jugador del plantel que, no, que es nuestro máximo ídolo, es el que más queremos, es James Rodríguez. Por mucho que no haya tenido un buen momento en los primeros partidos, hoy James Rodríguez jugó un gran partido, jugó un partidazo hoy. James Rodríguez prácticamente perdió solo un par de pelotas y pelotas que eran pases que hay que dar. Por mucho que esa parte se vea que puede ser cortada, yo creo que son pases que hay que intentar, son pases que hay que probar. Y yo creo que James Rodríguez lo hizo y hoy corrió, hoy James Rodríguez recuperó balones. La máxima preocupación de todos al ver a James Rodríguez en el 11 y yo dije que no tenía que jugar James Rodríguez. Yo dije, tiene que jugar Richard o tiene que jugar Campas, pero James Rodríguez no tiene que jugar. ¿Por qué no tiene que jugar? Porque no defiende. Y vea, hoy James Rodríguez corrió todos los balones que podía correr, recuperó todos los balones que pudo recuperar y realmente hoy jugó un partidazo y yo creo que hoy a todos nos recordó a ese James Rodríguez donde se hizo famoso, donde se hizo conocido en el mundo y realmente me emocionó por un momento ver esa versión de James Rodríguez en el partido y yo creo que es el James que todos necesitamos. El James de hoy es el que todos necesitamos. Y yo la verdad que quedo muy contento con su rendimiento hoy. Siguiendo con el ataque, Luis Díaz, que es todo lo contrario. Luis Díaz hoy es el mejor jugador de Colombia. Luis Díaz hoy es la figura, es el que está jugando al mayor nivel en Europa, es el que aparece, hoy no apareció. Luis Díaz hoy no apareció. Y me pone muy triste porque todo el equipo jugó excelentemente. John Córdoba jugó excelente también. Luis Suárez jugó un muy buen partido donde lamentablemente no se le termina dando el gol. Pero se lo mereció, lo buscó, lo cazó bien. Quintero jugó un enorme partido, 15 minutos y cambió la cancha completamente. Todos jugaron excelente. Castaño jugó bien, jugó mejor de lo que uno esperaría. Richard Ríos, excelente, corrió todos los balones, cumplió con creces. Pero el único que me quedó a deber fue la figura del equipo. El único que me queda de ver es Luis Díaz. Luis Díaz, que el día de hoy da todos los balones atrás. Luis Díaz, que hoy no encaró una sola vez. No encaró. Hacía como que sí, hacía como que se la llevaba, hacía como que enganchaba, pero no. Siempre terminaba dándole atrás. Un Luis Díaz indeciso. Un Luis Díaz que le quedaba el balón en el punto penal y como tenía dos hombres adelante, se quedaba viendo y miraba alrededor a ver si había una opción de pase. Un Luis Díaz falto de confianza, falto de decisión y yo creo que si Luis Díaz hoy hubiera estado fino, esto hubiera sido una paliza total. Hoy estaríamos celebrando una goleada a Portugal y no estoy exagerando. Con un Luis Díaz fino hoy le metíamos 2 goles, 3 goles a Portugal, que debieron ser 2 goles. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante. Luis Díaz me quedó a deber y me pone muy triste porque jugó muy bien contra el Congo, jugó muy bien contra Uzbekistán. Los últimos partidos de eliminatorias los jugó muy bien. En los amistosos gustó, por mucho que la selección en sí no jugó bien. Yo creo que Luis Díaz fue el que cumplió mejor. Y hoy en el partido más importante de la fase de grupos, en el partido más esperado de toda la fase de grupos del Mundial, no aparece. Desaparece completamente Luis Díaz. ¿Por qué desaparece? Porque yo lo vi falto de confianza, no encaró nunca. Y lo que les digo, yo creo que
que le falló lo psicológico. Espero que se reencuentre porque ahora no se permite desaparecer. Ahora te vas a dar con Ghana en 16avos y uno dice, bueno, es Ghana, pero Ghana es un rival duro. O no sé si nos toca con Croacia, que con Croacia sería aún peor. Con Croacia no nos podemos permitir que las figuras desaparezcan. Desaparecieron una vez en los amistosos y vea lo que pasó. Entonces no lo podemos permitir. Lucho tiene que levantar el nivel sí o sí como sea. Siguiendo con el ataque y para terminar, John Córdoba. John Córdoba hoy jugó un gran partido. Yo le comentaba a mi hermano con el que estaba viendo el partido, le decía, siempre que se la tiran a John Córdoba, siempre que John Córdoba reciba un pelotazo, la pelota va a ser para Colombia. Puede que él no la reciba directamente, puede que él no la controle, la baje y empiece a manejar los tiempos del partido, puede que no. Pero siempre que la pelota llega a John Córdoba, es una posesión segura para Colombia. No solo por su condición física, por la inteligencia que tuvo para jugar de espaldas al arco, sino por el coraje, por los huevos que le puso, por la sangre que tuvo al momento de pelear cada pelota, el meter el cuerpo, el poner las manos, levantarlas sin miedo, el no tener miedo al choque, todo eso y, y tienes a un jugador que te gana todos los balones. Y hoy John Córdoba ganó todos los balones y para mí tiene que seguir siendo el nuevo titular de la selección. Me hubiera gustado mucho ver al Cucho Hernández en lugar de a Suárez. Me hubiera gustado porque es verdad que el Cucho, más allá de que es un jugadorazo, que demostró cuando entró que estaba más que dispuesto a dejarse el alma por la camiseta, eh, me salgo un poco del partido para darles este pequeño dato de color, que el Cucho Hernández, perdón, fue padre hace poco y hace poco conoció a su hijo recién nacido. Está pasando por un momento a nivel moral que tiene que ser altísimo, me imagino yo. Y yo creo que no podemos desperdiciar que el Cucho, con esto que le sucedió, que no sume minutos. A mí la verdad me parece hasta un poco irrespetuoso no haber metido al Cucho Hernández y meter a Luis Suárez, que por mucho que yo lo quiera, por mucho que sea un jugador que a mí me encanta, no haya sumado minutos. Y la verdad me parece una mala decisión de Néstor Lorenzo, por mucho de que hoy el partido salió espectacular. Que Luis Suárez tampoco entró mal, no lo hizo mal, pero me hubiera gustado más ver al Cucho Hernández, porque Luis Suárez ya sabemos lo que puede ofrecer, ya se le dieron muchas oportunidades y yo creo que era hora de que el Cucho demostrara. Pero bueno, no termina entrando Suárez, que hace un par de remates desviados, pero lo intentan. Tampoco tuvo una muy clara para pegarle. A lo mejor esa que le queda y termina enganchando para adentro, para afuera, la termina disparando afuera, muy abierto el disparo. No estuvo espectacular, pero yo creo que cumplió. Y cumplió bien Luis Suárez y no entró mal. Siguiendo con los cambios, entraron Quintero y Castaño. Dos cambios que la verdad a mí me hicieron... Cuando vi a Quintero calentar, aplaudí, me paré del sillón y celebré como si hubiera sido un gol, porque que Quintero entre faltando 15 minutos ya es garantía de que vas a tener todos esos 15 minutos para ti. Y, y fue así, pero Castaño es un jugador muy infame en Colombia porque no rinde, porque pega patadas sin sentido, porque se hace amonestar, hoy se hizo amonestar, y porque no juega bien, porque a nivel técnico le falta para manejar ese mediocampo. Y no estoy diciendo que sea un jugador que le falta calidad. Seguramente Kevin Castaño sea un jugador súper calioso, súper técnico. Bueno, en la cancha no se ve, no se suele ver a un Kevin Castaño conectado que dé unos pases adelante, perdón, como los que da Quintero, como los que da James. Esa versión de Kevin Castaño, yo no la he visto estos últimos años en Colombia. Pero hoy vi a un Kevin Castaño que salió dispuesto a correr, dispuesto a pelear balones, que salió a jugar hacia adelante, a no meterse atrás, pero jugar con la cabeza siempre. Y sobre todo, tomar decisiones correctas y ejecutarlas correctamente. Y yo creo que la versión que vimos hoy de Kevin Castaño fue una versión muy cumplidora, que me gusta mucho a mí, que quizá no lo pondría desde el banco antes que Richard, que ya vamos a hablar de Richard. No lo pondría antes que Quintero. Seguramente no lo pongo antes que Hamilton Campas, que bueno, no es la misma posición,
pero bueno, con los cambios que hace Lorenzo puede que sí entre por un interno y mueva algo en el esquema, en el dibujo. Pero me gustó mucho y me daba seguridad tener a un jugador como Kevin Castaño. Y sobre todo, yo antes miraba a Kevin Castaño calentar y decía, vamos a jugar con uno menos y vamos a entrar en una desventaja. Pero hoy no fue así, hoy Kevin Castaño cumplió bien, entró bien y yo creo que lo hizo excelente. Realmente jugó un gran partido Kevin Castaño. Y ahora quiero hablar de Richard Ríos. Yo lo pedí a Richard Ríos de titular, pero yo dejé claro una cosa. Richard Ríos a mí no me gusta. No me gusta no porque crea que sea un mal jugador, no porque yo crea que le falta calidad, que le falta madurez futbolística, sino porque ha jugado mal. Los últimos partidos con Colombia, Richard Ríos ha jugado mal. Y no hay ningún problema en decirlo, porque es así. Richard Ríos, perdón, los últimos partidos con Colombia los jugó mal. Bueno, entró contra el Congo, entró contra Uzbekistán, entró contra Portugal y en los partidos que entró, corrió todos los balones, recuperó, tuvo personalidad, fue hacia adelante, no regaló, no tuvo ningún error, realmente ningún error que se pueda resaltar mucho. A lo mejor la pérdida de una disputa, al choque, pero realmente nada que se le pueda recriminar de sobremanera. Y yo creo que Richard Ríos, hoy, al igual que Kevin Castaño, un jugador que me disgustaba verlo calentar, hoy hace un partido bueno, no solo cumplidor, un buen partido y que estuvo a la altura de la situación. Y ya después de haber hablado de todos los jugadores, de cómo superamos a Portugal, de cómo les pegamos un baile, porque lo de hoy fue un paseo el que le pegamos a Portugal, toca hablar de por qué no pudimos ganar. Si fue un paseo, si fue un baile, ¿por qué no lo pudimos ganar? Y yo creo que todos los que vimos el partido sabemos por qué no lo pudimos ganar. Y es que los 90 minutos, desde el primero hasta el último, el árbitro y el VAR inclinaron la cancha del lado de Portugal. Jugamos con la cancha inclinada. Cualquier choque, ante la duda, eh, cualquier choque que sí, que se pudiera hacer un poco dudoso, una jugada un poco extraña que no es muy clara, todas se las dieron a Portugal. Todas las falticas a Portugal. No solo eso, no conformes con eso, nos quitan un penal, un jalón de camiseta dentro del área que le impide a John Córdoba rematar. Según tengo entendido, si te jalan la camiseta conduciendo una contra y te impiden llegar al balón, es falta y amarilla. Entonces, ¿por qué no va a ser falta y amarilla que evite que John Córdoba remate jalándole la camiseta dentro del área chica? Y no es que fue un choque, un contacto de área normal, le jala la camiseta y le impide patear, pero no cobran el penal y después el offside, que yo creo que ya es lo más descarado que pudieron habernos hecho. Por la punta del zapato de Davinson nos terminan anulando el gol. Y yo no vi offside. Yo no vi offside. Yo no me fío de la imagen. Y yo creo que el error, la decisión, perdón, fue errónea. Yo creo que se equivocaron marcando ese offside. Hoy todos gritamos ese gol porque vimos cómo estaba claramente habilitado Davinson Sánchez. No nos lo terminan dando y, y nos quedamos con el grito de gol en la garganta, porque este partido era para ganarlo. Este partido era para demostrar que somos Colombia y de lo que estamos hechos y que somos un candidato serio a ganar la copa. Porque si Portugal, desde la previa, todos están diciendo que es una selección espectacular, que es junto a España y Francia la mejor, que es de las máximas candidatas a llegar a la final, que es una selección seria. Yo me espero que si yo le doy un paseo a una selección que todos dicen que es candidata, que es seria, que es de las mejores del mundo, que tiene a los mejores nombres, que tiene los planteles más caros, que tiene uno de los esquemas de juego más marcados, más directos, más ofensivos. Y yo me espero que si le damos un paseo a esa selección que tenga que recurrir a decisiones arbitrales para rascar un empate, no para ganar, para rascar un empate, yo creo que está más que claro que
Colombia es una selección más que seria. Este partido, por mucho que no lo hayamos ganado, este partido fue un golpe sobre la mesa. Este partido es una declaración de intenciones de que aún jugando con 3 suplentes en cancha, podemos hacerle cara a cualquiera, no solo jugarle de igual a igual, no solo codearnos, pasarles por encima los 90 minutos del partido. Y yo creo que eso es lo más importante. Ahora siguen los 16avos. No hable de Camilo Vargas. Camilo Vargas yo creo que jugó un gran partido. Camilo Vargas, yo después de ver su error contra Uzbekistán, yo lo pedía a Álvaro Montero, un arquero más regular, que si bien tiene una mala salida para cortar los centros, yo creo que en ese entonces me brindaba más seguridad. Hoy Camilo Vargas nos rescata en 2 ocasiones y yo creo que ya se sabe quién tiene que ser el titular para el resto de la Copa. Porque un arquero que te salva así, no lo vas a encontrar fácilmente y mucho menos reemplazarlo. Entonces, yo creo que Camilo Vargas demostró hoy que merece la titular y la merece siempre. Entonces, en conclusión, tenemos con qué ilusionarnos, tenemos con qué ganarla. Ahora siguen los 16avos contra Ghana, contra Croacia, no lo tengo muy claro. Unos octavos también accesibles, donde se enfrentará Bélgica y Canadá, si no tengo mal entendido. Y después se aproximaría unos cuartos con Argentina, que junto a Francia es la selección más fuerte de este mundial. Y esa va a ser la prueba de fuego. Y yo creo que Colombia hoy demostró que está listo para enfrentarla. Yo creo que hoy Colombia demostró que se le puede plantar a cualquiera que se le ponga enfrente. Y no solo plantarse, le puede ganar a cualquiera que se le ponga enfrente. Así como España le puede ganar a cualquiera que se le ponga enfrente, así como Francia le puede ganar a cualquiera, así como Argentina le puede ganar a cualquiera. Asimismo, en esa mesa se sienta Colombia hoy por hoy. Y quedó más que demostrado que jugadores de élite en Europa, porque son europeos, jugadores caros, jugadores que juegan en el equipo campeón de la Champions, jugadores que juegan en uno de los más, en el segundo más grande de Inglaterra, que se los coman jugadores que juegan en equipos de que no están en las grandes ligas de Europa, en equipos que están en ligas sudamericanas muy subestimadas. Y hoy quedó demostrado que no importa el precio del plantel, poco importa el nombre por nombre. Y este mundial ha quedado muy demostrado. Quedó demostrado con Cabo Verde, quedó demostrado con Ecuador. Entonces, este mundial está haciendo la prueba de que no importan los nombres, importa cómo jueguen en la cancha y la sangre que tengan los jugadores. Y a Colombia eso hoy por hoy le sobra. Entonces, ese es el mensaje que yo quiero dejar. Nos podemos ilusionar oficialmente después del partidazo que acabamos de hacer y yo estoy muy contento con esto. No tengo nada más que decirles, eso es todo. Si me pueden apoyar dándole un like a este video, si le pueden ver con una suscripción, yo se los agradecería mucho. Entonces, nada, eso es